y por otro lado estamos viendo que está abierto para extender. Nosotros si quisiéramos en este código extender el sistema agregándole más operaciones, simplemente tendríamos que empezar a agregar la clase y hacerla extender. De esta forma estaríamos aplicando uno de los principios. Y ahora, para ver cómo funciona el principio de inversión de dependencias, vamos a hacer la clase calculadora, que tiene, por un lado, tiene un atributo que es del tipo operación, y bueno, a esa operación le pone un nombre, ¿no? Operación. Y después el método constructor lo que hace es lo que recibe como operación, se lo pasa a ese atributo que tiene. Después tiene el método que es ejecutar esa operación y que va a devolver, que va a recibir los parámetros que necesita eh, para hacer esa operación, y lo que hace es devuelve la operación, y de la operación va a usar el método calcular que venía heredado no de la clase operación, que era la abstracta, sino directamente el método es el calcular que viene de las clases que lo implementan. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Esto era un poquito lo que habíamos visto el otro día, no me acuerdo bien con qué ejemplo, pero no había quedado del todo claro porque no estaba la parte en donde lo utilizan en el programa. Entonces vamos a ver este pedacito de código a ver si se termina de cerrar eh, el razonamiento en cuanto a ese principio en específico. Acá en el main lo que hace es, va a generar una operación, le pone nombre suma, la palabra new para generar ese nuevo objeto, y acá en el tipo de dato lo que le dice es vas a hacer una suma. Si bien esta sería la clase padre, este sería el nombre que le vamos a poner a ese objeto y el tipo de operación. Acá es donde se concretiza la abstracción. Entonces después, bueno, también genero un elemento, un objeto calculadora, que le pongo calcular suma. Se dan cuenta que acá es el tipo de dato, el nombre, la palabra reservada new y de vuelta el tipo de dato. A diferencia de acá, que es el tipo de dato, sí es una operación. Pero cuando la voy a crear, directamente le pongo qué tipo de operación. Acá le podría poner, en vez de suma, le podría poner resta. Y si tuviera multiplicación, le pongo multiplicación o las operaciones que yo tenga y quiera instanciar. Eh, Podemos hacer esto porque suma es un tipo de operación, porque tiene esa relación de herencia. Y por otro lado, yo no podría hacer operación new operación porque operación es una clase abstracta, por ende no puedo hacer objetos del tipo operación, pero sí puedo hacer objetos de sus clases derivadas. En este caso, suma. Y simplemente, bueno, lo que hace es escribe el resultado de la suma, es el objeto calculadora punto ejecutar operación. Y el método de ejecutar operación lo que hacía era llamar a la operación que recibía cuando creamos la calculadora y llamar al método de esa clase hija, que era calcular. Y un poquito más arriba, bueno, suma lo que hacía con calcular era A más B. Por ende, este bloque de código me va a devolver 10 más 4. Y lo mismo lo puedo hacer con resta o con las distintas operaciones que quiera generar. ¿Se entiende? Igual estos códigos, tengo
varios códigos acá que después se los voy a pasar ahí para que los chusmeen si quieren. Gustavo, un mate mientras. Ah, ok. Levantaste la mano, quisiste poner dedito. Sí, sí. Ahora después lo comparto, así lo miran tranqui. Pero lo interesante de este código es que podemos ver, por un lado, esto de este principio Solid que decía que las clases generales, supongamos que nosotros tenemos la clase calculadora, que va a ser una clase general, y después tenemos las clases resta, suma, multiplicación, cualquier clase que herede operación, que van a ser clases más general, eh, más de detalle. Y el principio decía que las clases generales no tienen que depender eh, de clases específicas, de detalles. Calculadora debería no necesitar saber qué es lo que va a hacer operación para que cumpla este principio, por eso se le pasa una abstracción. En este caso es una clase abstracta, es operación. Pero después, en el código, cuando nosotros empezamos a generar la calculadora, ahí sí le pasamos una clase concreta para que pueda trabajar, ¿no? Porque no le podemos pasar una clase abstracta, porque no tiene implementado el código. Lo interesante de esto es que, como depende de una abstracción de algo que no está implementado, nosotros acá a calculadora le podemos pasar cualquier tipo de operación, siempre y cuando sea una herencia de esta, ¿no? Eh, por eso también decíamos que donde hay el lugar de un padre le podemos pasar alguna de sus clases derivadas. En este caso suma, en este caso eh, resta. Y otro principio que cumple es este de abierto o cerrado, que nos decía que el código tiene que estar preparado como abierto para extender, pero cerrado para modificación. Profe, ahí operación y calculadora son ambas clases abstractas. Calculadora no. Ahí está, Jero. Eso es lo que dice Jero. Calculadora no es una clase común. Fíjate que dice public class y no tiene nada. Operación abstract. Tiene la clase abstracta y el método abstracto. Y después acá suma escribe el método calcular. ¿Y qué más? Bueno, este ejemplo podría servir para aplicar inversión de dependencias, eh, Liscop y OpenClose. Así que quería mostrarle este ejemplito y que les quede ahí. Acuérdense que esto es más o menos también a modo de ejemplo y sobre todo para que entiendan y no aprendan los principios de memoria. Después, también se los voy a dejar, tengo un ejemplo de calculadora sin que funcione igual, pero sin esta abstracción, sin esta implementación del principio de inversión de dependencias. Si quieren lo analizamos rápidamente. Tiene la clase suma, que simplemente no hereda de nada, y es una clase que hace lo mismo, pero es una clase simple. Después tiene la misma clase, pero para resta, o sea, la misma, pero devolviendo otro resultado, ¿no? Y en calculadora, clase de alto nivel, que depende de clases concretas, por ejemplo, y por eso viola el Dependency Inversion Principle. Acá la calculadora tiene un método para suma, un método para resta, y depende directamente de clases concretas. Esta es la diferencia.
que si yo quiero hacer una nueva operación, tengo que hacer un nuevo método, por ende estaría modificando la clase calculadora. Una clase de alto nivel, en este caso, está dependiendo de las clases, directamente de las clases concretas, y esta sería la razón por la que viola el principio de inversión de dependencias. ¿Este código va a funcionar? Sí, va a funcionar, no hay problema, pero para nosotros, en la búsqueda esta de mejorar el código, hacerlo escalable, eh, de mejor mantenimiento y más fácil de trabajar, bueno, tendríamos que poder aplicar el otro método, la otra forma de crearlo. Esto es para un ejemplo muy, muy sencillo, como de una calculadora, operaciones y demás, pero bueno, quería mostrarle un poquito esto, que había quedado medio pendiente de la clase pasada. Y acá, ¿qué hace? Hace una calculadora, y bueno, como calculadora ya tiene adentro suma y resta, simplemente eh, llama a esos métodos, ejecutar suma, ejecutar resta. Por ahí para este código que si nosotros sabemos que vamos a hacer un código, una calculadora que tenga 2 operaciones, serviría, pero por ahí si el código empieza a crecer y de una manera muy, muy grande, va a ser más complicado. En cambio acá simplemente tenemos que hacer nuevas operaciones, implemen ahora estoy con las palabras, heredando de la abstracción operación con la que trabaja calculadora. Y el método y la clase calculadora y el método yo no los tendría que tocar para nada. Simplemente a la hora de generar nuevos objetos con nuevas operaciones, los podría hacer de esta manera y debería poder funcionar correctamente. Bien, esto era como un poquito de lo que quedó de la semana pasada. Espero que se entienda. Así seguimos ahora sí con el contenido de la clase de hoy. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguno no le quedó claro? Bueno, perfecto, perfecto. Después les paso, ahí tengo varios códigos que por ahí vemos algunos hoy, pero bueno, estos ya son algunos más, entonces vamos a ver eh, algunos un poco más en detalle. Después hay otros que son como más sencillos, eh, sin tener que meternos tanto en el funcionamiento, en el código, simplemente con que sepamos cómo funciona más o menos, nos sirve. Después, de cuando los tengan que usar o cuando necesiten arreglar o desarrollar código, bueno, que lo tengan ahí a mano para poder usarlos. Tomo un mate y arrancamos. Luciano, Sí, profe, consulta. En el parcial, va a entrar todo esto, ¿no? ¿De, sí, de qué tema más o menos sería? de principio Solid. Para adelante. Lo de la actividad y todo eso no. El diagrama de No, actividad y todo eso no entra, eso ya está. no, 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 actividad no. Por ahí De- ah, puede que haya alguna pregunta sobre historias de usuario, claro. pero Ok. simplemente con que Y el Solid para lo que estamos viendo hasta el parcial, ¿no? sí, vamos a ver tres principios o patrones. Los Solid, Pues, hoy vamos a ver los... Perfecto. ¿Serán compu? No, va a ser en papel, pero va a ser multiple choice. Sí, es más teoría, es que prácticamente todo teoría. No hay ejercicios.
Por ahí la parte práctica es más en función al entendimiento del principio o del patrón, pero después en el parcial va a ser parte práctica, parte teórica, perdón. Lo que sí estaría bueno, y eso es igualmente en la medida que ustedes tengan tiempo y quieran, es ya cuando empiecen a trabajar código o por ahí en las otras materias que ya tienen eh, un poquito más de conocimientos de estos temas, es que, bueno, que los empiecen a utilizar y, o por ahí que empiecen a darse cuenta de lo que ya estaban usando, de, bueno, por ahí ya estaban usando principios o patrones, pero por ahí sin darse cuenta que lo estaban haciendo, bueno, que los empiecen a identificar y decir, bueno, acá, claro, acá estoy usando polimorfismo, o estoy usando esto, estoy respetando este patrón, open close o responsabilidad única. Esa es básicamente la funcionalidad de esta parte de la materia. Pero bueno, sigamos. Hoy tenemos los patrones GRASP. GRASP es una sigla que viene del inglés, que es General Responsibility Assignment Software Patterns, es decir, patrones generales de asignación de responsabilidades. Son 9. Tenemos estos 9 patrones. Esto trabaja, este conjunto de patrones se enfoca más a la asignación de responsabilidades de las clases. eh, y los Solid había como un poquito de todo, ¿no? Era como un conjunto de principios que se pueden aplicar tanto como para las responsabilidades como para el desarrollo del sistema en sí. Porque este abierto o cerrado no tiene mucho que ver con la responsabilidad, sino con una buena práctica para hacer escalable el código y para que no salgan errores en el tipeo. A modificar el código con estos principios aprendidos. Exactamente, exactamente. Les va a ayudar a mejorar el código. Bueno, tenemos experto, creador, alta cohesión, bajo acoplamiento, controlador, polimorfismo, cosas que ya vimos, fabricación pura, indirección y no hables con extraños. Vamos a ir de a poquito viéndolos. Recuerden que es importante entenderlos, pero en el parcial yo les puedo preguntar, bueno, yo les puedo decir, ¿a qué oración hace referencia el patrón experto? Le doy cuatro oraciones en una pregunta múltiple choice. Y una de esas va a ser asignar una responsabilidad a la clase que tenga la información necesaria para cumplirla y viceversa. Bueno, ustedes tendrían que poner esa respuesta correcta. Este patrón, el patrón graphs experto, es parecido al que vimos en Solid de responsabilidad única, a la S de Solid. Pero va un poquito más allá. Recuerden que la S de Solid era que una clase tiene que tener una responsabilidad única. Esto quería decir que si tenía varias funcionalidades, se la tendríamos que desvincular y quizás aplicársela esa funcionalidad a otra clase que se encargue específicamente de esa tarea, así dejarle a una clase una responsabilidad única. Bueno, el experto es parecido, nada más que lo que dice el patrón es que además de tener una responsabilidad única y concreta, tiene que tener toda la información necesaria para cumplirla. En este ejemplo tenemos la clase coche, tiene 2 atributos, la capacidad del tanque y otro atributo que es el combustible actual.
Bueno, este es el constructor que le pasa en un doble la capacidad del tanque y el combustible actual, se lo asigna a eso que recibe el constructor, se lo asigna a los atributos y después tiene un método. El método es que el auto o el coche necesita reposar porque tiene poca nafta o en principio por eso. Por eso dice que esta clase es experta, porque esta clase coche que tiene el método, un método que le avisa al auto que tiene que reposar, usa esos dos atributos y los tiene adentro de la clase. Porque lo que hace este método es que retorna si el combustible actual es menor al 1% de la capacidad del tanque, bueno, le avisa, dice que tiene que reposar. Lo importante, lo que hay que ver es que para esta clase es experta porque tiene estos dos atributos que necesita para realizar esa funcionalidad. Una forma de que esté mal, que no cumpla este patrón, es que si esta clase, este método, tendría que ir a buscar estos atributos a otra clase o a otro módulo. Básicamente, lo que dice el patrón experto es que la responsabilidad que tenga esa clase tiene que tener todos los elementos necesarios para cumplirla. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Este es muy parecido al que vimos anteriormente. Ustedes pregunten y paramos, yo sigo porque son unos cuantos y vamos a ver si tratemos de llegar a esto. Este es otro patrón GRASS, este se llama creador y lo que dice es que le asigna la responsabilidad de crear una instancia de una clase B a una clase A. Si A contiene, usa o tiene relación cercana con B. Es decir, que si un objeto necesita otro para funcionar o tiene una fuerte relación, entonces debe ser responsable de crearlo. ¿A qué les hace acordar esto? A los tipos de A la relaciones. composición. Exactamente, exactamente. ¿Se acuerdan que en la relación de composición era la clase que creaba el objeto y por ende si se rompía esa clase desaparecían esos objetos? Bueno, es exactamente lo mismo. Este patrón lo que hace y lo que nos dice es que para que si una clase va a usar objetos, sea responsable también de crearlos, que los cree adentro de la clase. Por ende va a tener una relación fuerte. Acá tenemos una clase que es ítem pedido, que tiene dos atributos, nombre y cantidad. Y después tiene el método constructor simplemente. Después la clase pedido, como va a usar esos ítems pedidos, es la encargada de crear esos ítems. La clase pedido tiene un atributo que es una lista de ítems pedido de esta clase. Ítems new list y crea la lista. Perfecto. Y después el método, acá estaría la parte en que se aplica este patrón. El método agregar ítem va a recibir el nombre del producto y la cantidad. Lo mismo que recibía ítem pedido, nombre del producto y cantidad. Pero cuando en el método de la clase pedido es donde se va a generar el objeto que va a usar pedido.
una variable, le pone ítem, genera el nuevo objeto ítem pedido, le pasa el nombre y producto y lo agrega al array, a la lista de ítems. Este ítem que creó, que le puso esta variable que le creó, le puso ítem, lo pasa acá y lo agrega a la lista. Y después en el programa, básicamente genera el pedido, genera un pedido y el pedido llama al método agregar ítem, le pasa el nombre y la cantidad. Y lo mismo para cada ítem que quiera generar. Pero fíjense que trabaja con la clase pedido, no trabaja con la clase ítem. La clase ítem está adentro de pedido y es la encargada de generar esos objetos nuevos con lo que trabaja. Así funciona este patrón creador que tiene la misma lógica que, que usábamos para la relación de composición. O sea, esto visto en el gráfico sería un cuadradito que diga ítem pedido, un cuadradito que diga ítem y una liñita en el medio con un rombito negro. Así como para volver a ver, eh, como para entender un poco lo que veíamos antes. ¿Se entiende? Bien, bien. Bueno, venimos bien. A ver si hay mensajes. Bien, vimos dos. Experto, que tiene que tener una responsabilidad y toda la información necesaria para ejecutar esa responsabilidad. Creador, cuando usamos objetos dentro de una clase, que esa clase misma los genere, los cree. Bajo acoplamiento, esto se ve bastante, bajo acoplamiento y alta cohesión, que es el que sigue, se ve bastante en estos patrones graph y en los otros que vamos a ver la semana que viene. Bajo acoplamiento busca reutilizar elementos y que estos no dependan entre sí o lo hagan en la menor medida posible. Una clase con bajo acoplamiento no debe recurrir, o lo hace con poca frecuencia, a otras clases para poder cumplir su responsabilidad. Se centra en reducir la dependencia entre módulos o clases dentro de un sistema para facilitar su mantenimiento y su flexibilidad. Eh, por ahí si se fijan, van a ver que como que se empieza a todos los patrones se empiezan a ser similares, porque acá lo que nos dice es que bajo acoplamiento lo que busca es que las clases dependan en la menor medida de otras. eh, a ver cómo es. No dependan entre sí o lo hagan en la menor medida. Una clase con bajo acoplamiento no debe recurrir o lo hace con poca frecuencia a otras. Lo mismo que habíamos dicho, en otras palabras, en el patrón experto, que lo que decía que no tiene que ir a buscar estos atributos o no sé, lo que necesite para cumplir su responsabilidad a otra clase. Lo tiene que tener adentro, en el mismo, en la misma clase. Es básicamente lo mismo que dice bajo acoplamiento, pero bueno, acá dice si necesita que lo haga en la menor medida. Y lo que nos hace también es limitar la dependencia con las otras clases. Acá tenemos un ejemplo que se ve bien chiquito. Yo trato de meter ahí el código en una sola hoja para que no se le sea tan choclo. A ver ahí. Pero sí, queda chiquito el código después. ¿Qué tenemos acá? Una interfaz motor. Después de esa interfaz podemos extender a
un tipo de motor concreto, que es motor eléctrico, que implementa motor. Fíjense que la interfaz tiene un método, pero el método no tiene las llavecitas que dicen qué es lo que hace el motor. Acá simplemente manda un mensaje por consola que dice enciende motor eléctrico. A diferencia de este motor de combustión, que también implementa la interfaz, pero cuando implementa el método obligado por implementar esa faz, encender, lo hace también a su forma, ¿no? Enciende el motor de combustión. Más allá de que estos sean simplemente mensajes, en el funcionamiento de un código podría ser algún otro tipo de funcionalidad. Acá simplemente a modo de ejemplo, nos sirve que mande un mensaje de, divi- de diversificando la funcionalidad. A ver si corro un poquito por acá. Qué chiquito que se ve, ¿no? Acá. Y después tenemos un vehículo que tiene un atributo y en este caso le dice que el atributo va a ser del tipo iMotor, que es una interfaz. Por ende, es una abstracción. Y le pone este seudónimo. Entonces, el atributo que recibe este es el constructor, cuando recibe acá un atributo, se lo asigna a este atributo que cuando crea el objeto. Y después tiene un método que es motor.encender. Método que tiene acá y métodos que implementan sus clases concretas. Y veamos a ver qué pasa en el programa. Em, mm, Acá genera un motor eléctrico que viene de la interfaz, le pone el nombre motor eléctrico y cuando pone la palabra new, lo mismo que vimos en calculadora, le pasa directamente la clase que lo concretiza. No le pasa motor, sino le pasa motor eléctrico. Crea un vehículo y cuando crea un vehículo, ahí lo mismo, en vez de pasarle el, el objeto abstracto, le pasa a un objeto concreto. Entonces puede utilizar el método arrancar, que en este caso debería decir, debería mandar este mensaje, ¿no? Y lo mismo para un motor de combustión. Genera el motor nuevo, un vehículo, y a ese vehículo le pasa directamente el motor de combustión. Es muy parecido a los otros ejemplos que estuvimos viendo. En este caso, lo que nos dice este patrón es que este vehículo debe depender, no debe depender, no tendría que tener el motor, la funcionalidad adentro de la clase, sino que si lo hace, si depende de otra clase, que lo mismo que en el caso anterior de las dependencias, que utilice una interfaz. Así nosotros podemos generar distintas relaciones para poder implementar este ejemplo. Es muy parecido a lo que vimos en inversión de dependencias. Pero sobre todo lo que tenemos que buscar es, o la definición de bajo acoplamiento, es que las clases eh, un poco respetando el patrón experto y respetando este bajo acoplamiento, dependan en la menor medida de otras clases. ¿Se entiende? Solo que... Ah, no, sí, se me fue. Bien, 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 bien. Bueno, venimos bien, ¿eh? Venimos rápido. Alta cohesión dice que cada elemento de nuestro diseño debe realizar una labor única
dentro del sistema, no desempeñada por el resto de elementos y debe ser fácil identificable. Alta cohesión es muy parecido a la S de Solid, que nos decía que cada clase tiene que tener una responsabilidad, una funcionalidad única. Y este es prácticamente lo mismo. Cada elemento de nuestro debe realizar una labor única, no desempeñada por el resto de los elementos y fácilmente identificables. Lo mismo que en el de bajo acoplamiento con el de experto, es como que le da una vueltita de rosca más. Acá lo que agrega es que, aparte de tener una labor única, esa labor no tiene que estar desempeñada por el resto de los elementos y ser fácilmente identificables. Esto es, bueno, si vamos a trabajar la línea de pedido, ponerle el nombre que corresponda para que sea más fácil de identificar, que tiene que tener esa responsabilidad única y que esta tarea de línea de pedido no sea trabajada por otra clase, que otra clase no venga y haga la misma funcionalidad que está haciendo, por ejemplo, esta clase, que es calcular el subtotal. Y también respeta el patrón de experto porque tiene estos dos atributos, tiene el producto y la cantidad, y la funcionalidad de esta clase, la línea pedido, es calcular el subtotal, por ende, tiene una sola responsabilidad, tiene todo lo necesario para hacerlo, y realiza, bueno, esta operación. Producto punto precio por la cantidad. Interesante, acá le pasa un producto. Bueno, en este caso también se podría generar el producto, bueno, no sé si sería, se podría generar el objeto producto acá adentro, ¿no? Pero por ahí ya le estaríamos dando otra responsabilidad y violando un poco este, mm, este patrón de alta cohesión. Entonces dijimos, esta clase es experta, tiene alta cohesión porque simplemente tiene una sola funcionalidad, es experta porque tiene todo lo necesario y tiene bajo acoplamiento porque no depende, bueno, depende de la clase producto, ¿no?, que recibe. La clase producto va a generar un objeto, no tiene tan bajo acoplamiento. Pero recuerden que bajo acoplamiento no es no depender de ninguna clase. Lo que busca es limitar ese acoplamiento, que si necesita trabajar con otra clase, que lo haga en menor medida. Bueno, después tengo algunos, estos dos, por ejemplo. Estos simplemente les dejo eh, la descripción y déjenme ver a ver si tengo controller, un usuario. Tengo algunos códigos que si quieren se los paso, pero no se enrosquen mucho, no, es medio. Les voy a pasar los códigos de esto, pero no se vuelvan locos, ¿eh? Es como en esta parte de la materia y en esta parte de su formación, eh, en en esta tecnicatura, estamos como un poco viendo los patrones, entendiendo cómo son un montón, así que algunos los vamos a ver así como más de concepto, y no tan interiorizándonos en el código. Pero después les voy a pasar algunos ejemplos para que si tienen ganas de analizar el código, lo
lo hagan. El patrón controlador lo que hace es asignar la responsabilidad de controlar los flujos del evento a una clase específica. Esto facilita la centralización de actividades internas y externas. El controlador no se comunica con el usuario, delega esa actividad externa en otras clases que mantiene con un modelo de alta cohesión. Básicamente lo que le dice es que lo que dice que va a haber una clase encargada de, de ejecutar algún tipo de función y va a ser un poco un intermediario. Por ejemplo, el controller no se va a comunicar con el usuario, sino quizás haga la funcionalidad de la conexión a la base de datos o otra interacción entre los distintos módulos del sistema. Eso básicamente es lo que hace un patrón controlador. Después, cuando vean algunas otras librerías o algunos avancen un poquito más en lo que es más en profundidad con los lenguajes, van a ver los controladores. Así que tranqui, por ahora que sepan que es un patrón de diseño graph y que se encarga de desligar la responsabilidad de los flujos del sistema a una clase específica, ya con eso estamos. Después, polimorfismo lo recontravimos. Es esta particularidad que tenía este paradigma orientado a objetos, de que cuando identificamos variaciones en un comportamiento, asignamos en una clase interfaz o una clase abstracta y utilizamos el polimorfismo para implementar comportamientos alternativos en las clases que deban utilizarlo. Esto lo vimos bastante con los diagramas y bueno, sepan también que es un polimorfismo, es un patrón de diseño, que es como una recomendación para usar para mejorar el código, para hacer código más de mejor calidad. Así que estos dos, y creo que hay algunos más que tenemos por acá abajo que también vamos a ver simplemente la, la declaración y no nos vamos a meter tanto. Porque aparte después nos quedan los de los GOF, que son unos cuantos más. Como que va escalando, eran 5, ahora son 9, los GOF son unos cuantos más. Así que vamos viendo más puntualmente los que más se usan y así no los llenamos tanto de teoría. Hay otro patrón graph que se llama fabricación pura. Y dice que cuando los problemas y sistemas se complican, podemos construir clases que se encarguen de construir objetos adecuados para cada momento. Vamos a tener una clase que se encargue de construir objetos, pero en determinado momento del flujo del sistema. Este es un patrón que también se repite con los GOF, así que después lo vamos a ver también. O son muy parecidos, pero después los vamos a volver a ver. Y acá tenemos una interfaz vehículo, un auto y una moto. Y lo que hace la fábrica de vehículos, esta clase que es una fábrica de objetos, básicamente tiene un switch y lo que va a hacer es que si tiene que hacer un auto, va a generar el objeto auto dependiendo, usando la clase que concretiza ese auto, y si tiene que generar una moto, va a generar una moto. Y si le pasa, bueno, esto es si le pasa algo que no es ni auto ni moto ni ninguna otra clase que esté implementada, va a tirar un mensaje.
Y lo interesante acá es que lo que va a usar para lo mismo, va a usar la interfaz para recibir las clases concretas. Va a recibir la abstracción para implementar las clases. Pero en este caso podría generar un montón de objetos, por eso es como que es una fábrica de clases, porque lo que hace es generar objetos como en gran cantidad. ¿Vamos bien? ¿No? Dije, muy bien. Y nos quedan estos dos. Y ya estamos, qué bien. A ver, vimos. Trum, 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 trum. Experto, el creador que generaba objetos dentro de la clase, parecido al de fábrica em, al de fabricación pura, pero bueno, este es cuando el objeto, eh, una clase va a usar otra clase para que están más fuertemente ligadas. Bajo acoplamiento, que respeta un poco lo que decía experto, que las clases tienen que depender en la menor medida y si lo hacen que también dependan de las abstracciones. Alta cohesión, parecido al de responsabilidad única, agregándole que no tienen que, esa labor no la tiene que hacer otra clase. El controlador, que es una clase que se encarga de manejar los flujos del sistema, polimorfismo, muchas veces visto, las distintas formas que puede tomar una funcionalidad dependiendo de, eh, para qué lo necesite, siempre respetando la herencia y la abstracción. Kevin, Kevin, ¿levantaste la mano? Sí, profe, que justo se me cortó cuando estaba por explicar la última página. No, sí, íbamos. Como vi que nos faltaban dos, dije, bueno, a ver qué vimos hasta ahora, hice un repasito, y ahora nos queda indirección y no hables con extraños. Indirección se le asigna la responsabilidad a un objeto de hacer de intercomunicador entre dos clases para que éstas no tengan acoplamiento entre ellas. Básicamente es, si nosotros tenemos dos clases que no tienen que tener, que van a trabajar juntas, pero no sé, un usuario para que una clase usuario y la clase backend, supongamos, ¿no? El usuario no tiene que acceder directamente al backend, un usuario común, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar una clase intermediaria para que trabaje entre ellos y evitar el acoplamiento entre estas dos clases. Entonces se le asigna una clase intermediaria. Eh, a veces puede funcionar así una API o puede simplemente ser una clase dentro del sistema. Esto es lo que hace este patrón de indirección. Y después el otro, muy parecido, por eso también los puse juntos, es que no hables con extraños, es que un objeto o una clase no deben conocer información correspondiente a otra. Por eso es necesario que haya un intermediario, una indirección, para evitar, bueno, esto es como también a modo de consejo, evitar variables globales o puntos de acceso que cada quien pueda acceder donde corresponda, garantizando la seguridad. Esto también es para
evitar que una clase no pueda acceder a otra clase o a otra información que sea más sensible, como ser la base de datos. Y en estos casos también se trabaja bastante eh, con la privacidad de los datos, más allá de que haya una clase intermediaria, también tenemos que trabajar con el más, con el menos, con los signitos que estuvimos viendo para limitar el acceso a los datos, a los atributos de las clases. Y estos son los dos últimos patrones GRASS. Después les voy a mostrar el archivo que les voy a compartir. Chun, chun, chun. Tiene varios ejemplos. Tiene el de calculadora sin inversión de dependencias, el de calculadora con inversión de dependencias. Después tenemos un ejemplo de bajo acoplamiento. Ah, este es el mismo, ¿eh? Creo que es el mismo que estuvimos viendo. Sí, exactamente. Un controller. Esto por si tienen ganas de chusmear. En este caso es un usuario service. Y acá tenemos la clase controlador. Bueno, y ahí cómo trabajaría. Está bueno, si tienen ganas, mírenlos. Acá hay otro de indirección. Insisto, está bueno que los entiendan y que sepan cómo funciona. No hables con extraños. Otro ejemplo. Patrón creador, este es el mismo. Este es el mismo que puse en el PDF. Para que empiecen sigan metiéndose un poco más en los patrones y en la parte del código, pero simplemente a modo de aprendizaje, ¿no? Como para ir viendo la realidad de la teoría. Pero después, en el parcial, como son tantos patrones, no les voy a dar un código y les voy a preguntar, bueno, ¿qué patrón está utilizando en este caso? Simplemente van a hacer preguntas teóricas y ustedes tienen que responder cuál es la correcta. Bueno, hasta acá el contenido de hoy. Ya nos queda poco, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dudas? ¿Consultas? Bien, muy bien. Mira qué rápido que hice. Bueno, les va a quedar un ratito para descansar. Sí, por ahí la clase que viene, sí, por ahí va a ser, no me acuerdo cuántos son unos cuantos más, así que por hoy vamos a cortar. Déjenme ver una cosa. Sí. Sí, son
como 20 patrones. Sí, ahí ahora la subo. Los GOF son 20, así que no vamos a ver todos en profundidad, pero igual tranqui, porque por ejemplo, en principio están separados como en 3 grupos. Los creacionales, y tenemos Abstract Factory, es parecido al que vimos recién de fabricación pública. Factory método es parecido, pero nada más que aplica un método para crearlo. Después hay uno que se llama Singleton, que es muy parecido a la S de el de responsabilidad única. Así que hay muchos que son parecidos. Esto que hablábamos de los últimos que vimos también son muy parecidos. Así que no se asusten. Esos sí los vamos a ver como algunos bien así en profundidad y otros más en concepto. Así que ya falta poco. Nos quedan esos patrones y ya la clase que viene terminamos con los contenidos de esta materia. Después nos quedaría una clase de repaso. Sí, sí, esto es con la práctica. Se va a ir implementando y va a ir saliendo. Y quizás ya están usando patrones, capaz que simplemente no lo... De hecho, nosotros cuando hacíamos los gráficos estábamos usando varios patrones de diseño y simplemente estábamos graficando y recién ahora nos estamos enterando de que eran patrones, así que seguramente ustedes en sus códigos están usando, pero bueno, ahora sabiendo cuáles son, cómo son, para qué sirven y sabiendo qué tenemos para usar, bueno, ahí ya tienen otra conciencia para poder aplicarlos. Bueno, ahí ya les subo el PDF al aula. Creo que les voy a... Ahora veo de cómo mandar los códigos. Creo que lo voy a comprimir y lo mando directamente al Telegram. Así que terminamos por hoy. Dale, lo comprimo. Bueno, si no hay más dudas, nos reencontramos el martes que viene. Exactamente. Nos vemos. Buenas noches. Descanso. Gracias. Chao, profe, gracias. Chau. Nos vemos, profe. Buenas noches. Nos vemos.